contarles, la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de 3 mujeres, ¿no? De 3 mujeres que estaban o vivieron situaciones muy difíciles como la pérdida significativa de seres queridos, ¿no es cierto? Y veíamos que si bien habían vivido las mismas cosas, las habían vivido de una manera totalmente diferente, ¿no? Estaban pasándola de una manera diferente. Y hablamos un poquito de cada una de estas 3 mujeres, ¿no? Pero en la semana el Señor me fue ministrando y diciéndome que podíamos ir mucho más adentro de cada situación, ¿no es cierto? Y me hablaba más de Noemí. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con el resentimiento, la amargura, ¿no? Esta falta de perdón que muchas veces no la entendemos desde esa manera, que es una falta de perdón. Así que vamos a adentrarnos un poquito, ¿qué es lo que estaba sintiendo entonces Noemí, no? Porque pasamos por arriba de que ella lo vivía de esa manera y vivimos cómo ella hablaba y cómo se comportaba. Pero fue hasta ahí nada más. Hoy vamos a meternos más en un tema como este, que es tan difícil, ¿no? Y como hablamos, las mujeres, por eso es un tiempo para nosotras, vivimos las cosas de manera diferente y somos muy emocionales. Somos muy emocionales. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que sí. Que sí. Y cuando se trata de hablar de nuestras emociones, es como que ponemos ahí una barrera, un muro, ¿no? Que permitimos ciertas cosas dejar que se vean. ¿Qué dicen de esto? Eso creo que es cierto, es como un modo de protección y creemos que al ocultar nuestras emociones somos más fuertes, y en realidad, por lo menos yo lo que identifiqué en este tiempo es en que entre más te muestres vos, en realidad estás mostrando tu fortaleza. O sea, ocultar lo que sos, yo por ejemplo soy súper intensa y fue como que yo tuve que aceptar esa parte de mí y permitirme mostrársela al mundo, ¿no? Era como que era intensa con algunos y con otros fingía ser tranquila, pasiva y no. Soy emocional en todos los sentidos, más allá de sensible y maricona, también soy. Claro. Así como. Lo que vamos aprendiendo de a poco es justamente esto, a mostrarnos tal cual somos, ¿no? Pero en el mundo, ¿sí? Nos han enseñado a esto, ¿no? A mostrar de una forma, de cómo estamos de una manera, y que por ahí por dentro estamos totalmente de otra, ¿no? Digo que tenemos que andar expuesta a todos, pero sí tienen que haber ciertas personas que nos conocen bien y a cuales poder contar lo que verdaderamente está viviendo o estamos sintiendo en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué pensás de eso, Nati? Sí, creo que sí. Como primera defensa siempre tratamos de escondernos. Es algo natural, por lo menos en mí. Siempre tratar de calmarme en el momento y esconder. Y después veo cómo lo resuelvo. Eso es algo real. Pero hay ciertas personas con las que puedo ser yo y con eso me quedo tranquila. No con todo el mundo, no me nace hacerlo con todo el mundo. Incluso soy una persona que cuida mucho de la privacidad. Son pocas las personas que están cerca mío, son pocas las personas a las que les permito estar cerca de mi casa y que han entrado a mi casa incluso. Hasta ese punto soy bastante reservada. Me cuesta mucho soltar el tema de la privacidad. Por un lado está bueno, porque obviamente uno tiene que cuidar la intimidad, ¿sí? La privacidad de cada uno, de la familia, pero hay situaciones en que verdaderamente nuestras emociones, como hablábamos la otra vuelta, son trastocadas, no las podemos gobernar, y muchas veces estas emociones nos terminan gobernando a nosotros. Y el hecho de no hablar, ¿no? Y de esconderlo, o dejarlo para después, o minimizarlo, ¿no? Cosas que decíamos la semana pasada, hacen que después vivamos de una manera que no tendríamos que vivir, ¿no es cierto? Así que tenemos que aprender a poder trabajar esto de nuestras emociones, ¿no es cierto? De poder controlarlas, que van a de esto. Se escuchó medio tildado, Ma, capaz que por eso Ivana no te respondió. ¿Escuchás, sí? Ahí sí. Se escucha igual, yo las escucho con eco, no sé si ustedes escuchan con eco. ¿Ah, sí? Bien. Sí. Sí. Pero
Perdón, no te había No, escuchar lo que dijiste. Porque cuando hay situaciones que pasan en nuestras vidas, ¿no? Como decíamos la semana pasada, hablamos de las pérdidas, pero también vivimos otras cosas que nos trastocan emocionalmente, y si no tenemos con quién hablarlo, lo dejamos a un lado, decimos después lo hablamos, lo dejamos, de verdad, y esas emociones trastocadas son las que nos gobiernan después, y no vivimos una vida placentera como deberíamos vivirla. No, realmente comparto lo que decís, estoy de acuerdo. Nada mejor que tener personas, obviamente uno tiene que ser selectivo, no va a andar por la vida contando libremente todo lo que le pasa en todos los lugares, pero sí es necesario tener personas con las que tenemos que hablar, que nos ayudan a llevar nuestras cargas, ¿no? La palabra dice que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, el encontrar esa persona correcta me va a ayudar a mí a que lo que viva sea mucho más liviano, más ligero. Sabemos que la persona no me puede dar la solución, quien me da la salida a todo esto es Dios, pero tengo a alguien más en quien apoyarme, en quien acudir, que me dé un consejo, que me guíe, que me acompañe en oración. Entonces eso es genial. La parte es, si siempre fuimos personas de corazón duro, ¿no? Cerradas, obviamente que nos cuesta después llegar a ese punto, de tener esa libertad de encontrar personas determinadas que nos van a ayudar en medio de todo esto, en nuestras emociones, ¿no? Se hace muy difícil. Exacto. Bueno, uno obviamente en el Señor sabe que esto es necesario, el poder hablarlo, que esto ayuda, ¿no es cierto? Que desde el otro lado se ve de una manera diferente a cómo lo estamos viviendo o viendo nosotros. Entonces esto nos ayuda a afrontar o a pasar, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo, ¿sí? Esto que hace que nuestras emociones se pongan así como se ponen, ¿no? Ahora, hoy vamos a tocar este sentimiento, ¿no? El resentimiento o la amargura, ¿sí? Cuando tenemos mucho resentimiento y dejamos que eso vaya llenando, ¿no es cierto?, el vaso, como esa última gota que hace que desborde la copa. Ese sí es el resentimiento. Si nosotros dejamos que el resentimiento vaya, nos llenamos de amargura. Y ahí empiezan a cambiar nuestras formas de actuar, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas son nuestra forma de sentir, lo que estamos sintiendo muchas veces nos ahoga. ¿Qué piensan esto del resentimiento, de la amargura? Hoy nos vamos a centrar en esto, chicas. Es un tema fuerte, es un tema complicado, pero es un tema que vivimos mucho. Y nosotras como mujeres tenemos que ser sinceras, lo hemos vivido y muchas veces lo vivimos cotidianamente, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí lo dejás pasar, pero si vos decís, bueno, como decíamos el otro día, lo minimizás, como decir, bueno, no pasó nada, vamos a seguir, lo guardás y eso se va haciendo una bola gigante, ¿no es cierto? Y en el momento menos pensado, saltás a decir todo y traer todo del pasado. ¿Qué piensan un poquito de esto? Creo que es algo que ninguno quiere reconocer. El resentimiento y la amargura es algo que uno a veces se niega a ser honesto consigo mismo de que está enojado o resentido, porque todo arranca con una pequeña molestia, ¿no? Me molestó algo, eso se genera en enojo, el enojo en ira, y ahí el resentimiento en amargura. Y el apóstol Pablo nos decía, ¿no?, que tengamos cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros, porque eso iba a terminar contaminando absolutamente todo. Y creo que cuando uno empieza a madurar en Cristo y se da cuenta de que no es algo más, sino que es súper importante que esa raíz sea desarraigada en nuestro corazón, porque a veces pensamos, bueno, pero yo tengo resentimiento, no sé, lo voy a hablar yo de mi experiencia personal, ¿no?, hacia mi papá. ¿A quién le afecta? ¿A Ivana o a Nati o a mi pastora de que yo esté resentida con mi papá? Y en realidad, cuando sos maduro te das cuenta que afectan todo, porque ese resentimiento que vos tenés, aunque sea un poquito, es como decir, está alumbrando bien la luz, pero hay un tizne, ¿no? Hay algo que eso de a poquitito va apagando la lámpara, esa luz que Dios quiere que seamos nosotros, y a veces no somos tan conscientes. A medida que vamos pasando tiempo con Cristo, yo siempre digo, pasar tiempo con Dios es como si fuera que te ponen una lámpara abajo de algo blanco y ves todas las manchas, ¿viste? Mirá, me manché con aceite, me manché con el tuco, y es así.
exponernos a la presencia de Dios nos hace dar cuenta si realmente tenemos amargura, resentimiento en nuestro corazón. Y es algo que ninguno quiere admitir. Lamentablemente es un sentimiento muy feo y no lo admitimos siempre. Así es, verdad, es real. Creo que Dios está queriendo hacer eso en esta tarde, ¿no? El que podamos acercarnos a Él, estamos tomando un tiempo de acercarnos a Él, a su palabra, y esto va a traer, obviamente nos va a mostrar, ¿no es cierto? Esas manchas que decía Mica, uno los lava, pone quitamancha, los lava, parece que no está, pero cuando pones o salís a la luz, verdaderamente ves la aureola, ¿no? Ves que hay algo que no está del todo bien. Y creo que muchos de nosotros, de los que están viendo de aquel lado, Dios está queriendo hablar en esta tarde y va a hablar justamente de esto. Hoy decía de que Dios nos sondea, Él va más a lo profundo, ¿no? No es superficial su mirada. Él sabe, nosotros podemos tomarnos de lo que vemos en cada una y decir estamos bien, ¿sí? Pero Dios va más allá. Yo puedo decir que estoy bien, pero Dios sabe lo que hay realmente en mi corazón y sabe lo que hay realmente en cada una de los corazones que están del otro lado, ¿sí? Vamos a saludar, está Roxana, Mónica, Juana, Tomasa, está Oscar. Bendiciones, gracias por estar del otro lado. Estamos haciendo el programa para ustedes y para nosotras también, porque Dios sigue ministrándonos, nos sigue tratando. Es un tiempo para nosotras, ¿sí? Donde hoy vamos a tratar y estamos tratando lo que es el resentimiento y la amargura. Un tema bastante importante. ¿Qué decís, Ivana? Importantísimo. Es la raíz de muchos males, así que y si tenemos tristeza, amargura, se refleja, amargura, resentimiento, se refleja en lo que decimos, en lo que hacemos. A veces no hacemos y no decimos nada, pero aún en nuestra mirada, así que creemos que lo podemos ocultar, pero no es así. Así es, no así es. No se puede ocultar. Es algo que no se puede, pero bien decía Mica, eso está en Hebreo 12:15, para el que quiera anotarlo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Una palabra, Mica, sumamente importante, porque una de las cosas que dice que si hay esta raíz de amargura, ¿sí? Dejamos de alcanzar la gracia, y cuando habla de esto habla del perdón. Estamos hablando de que debemos perdonar. Cuando hay amargura, hay resentimiento, se trata de una falta de perdón, ¿sí? Entonces, si no podemos perdonar aquello que nos hizo doler, aquello que nos dolió, aquello que nos molestó, aquello que pasó y que cambió y que hizo que hubiera resentimiento, amargura en mi corazón, si yo no puedo perdonar, pierdo la gracia de Dios en cuanto a su perdón, no puedo ser perdonada por Dios, ¿sí? En Marcos 11, 25, 26 habla de esto, ¿no? De que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Él no puede, ¿sí? Él no puede perdonarnos, ¿sí? Vamos a buscar Marcos, está muy lindo ese versículo. Marcos 11, fíjese lo que dice, 25 y 26. Y cuando estés orando, perdonad, dice, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará sus ofensas. ¿Sí? Ahora, miren cómo comienza este versículo, ¿no? Cuando estén orando, dice, ¿no? Este programa Unidas en Oración, nosotras tomamos el tiempo de ayudarte, a vos que estás del otro lado, a que oremos juntas, unidas, ¿no? Como es el nombre del programa. Entonces, cuando estemos orando, y cada momento que tengas ese momento de oración a Dios, dice su palabra, perdoná si tenés algo contra alguien. No, ahí nos está diciendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Un tiempo de nuestra oración tiene que dedicarse a esto, a examinar nuestro corazón y a ver si hay algo que perdonar, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de eso, Mica?
perdón, qué difícil, qué difícil sobre todo sobrellevar todas las emociones que revoluciona la falta de perdón, porque en realidad te roba la paz, te sentís extremadamente triste, es como que lo mínimo te satura la cabeza, es como sentís que nada, se tilda todo gris. Yo siempre digo, es como si fuera que te pones unos lentes negros y vos decís, no hay sol y siempre está todo oscuro, y en realidad no, nunca te sacaste los lentes de sol dentro de tu casa y todo se ve de otro color, ¿no? Creo que con la falta de perdón pasa exactamente lo mismo. O sea, vos ves todo negativo, o si tenés falta de perdón porque alguien te lastimó, es como que vas a la defensiva, como a ver si me dice algo malo, o me van a atacar, o me van a decir algo, dependiendo lo que sea, ¿no? Pero es como que nos volvemos personas todo el tiempo a la defensiva. Y nos volvemos dañinas para otros, porque tenemos miedo. O sea, conlleva un montón de cosas la falta de perdón. Es un tema... Así es. Creo que no para hablar todo sobre el resentimiento, sobre la amargura, ¿no? Veíamos cómo Noemí le querían saludar los que lo conocían, todo bien, contentos, y ella le dijo, no me digan más Noemí, llámenme Mara, Dios hizo esto y aquello y lo otro. Fíjense cómo sacó lo que no, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahora, si en nuestro corazón hay resentimiento y hay amargura, créanme que aunque digamos que está todo tapadito y no lo contemos a nadie, se nota, ¿sí? Se nota en nuestras actitudes y se nota en cómo vivimos la vida, se nota a veces en lo que hablamos, pero también se notan en actitudes, y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero una de las cosas que quiero contarles, que estuve buscando lo que es resentimiento, dice resentimiento es un sentimiento persistente, ¿sí? De disgusto o enfado hacia alguien causante del daño sufrido, ¿sí? Que se manifiesta en palabras o actos hostiles, falta de perdón, tormento, falta de paz, ¿sí? Consigo mismo. Así que fíjense en lo que hace el resentimiento y lo que es, ¿no es cierto? Es algo persistente. No es una cosa que hoy me enojé, el resentimiento, bueno, te enojaste y listo, lo dejaste ahí. No, lo dejaste ahí, pero va a estar ahí hasta que vos lo saques verdaderamente y lo perdones. Lo hables, lo charles con la persona o con Dios lo que estás viviendo, ¿verdad? Y la amargura dice un sentimiento duradero de frustración, de tristeza, de resentimiento, ¿sí? En griego dice es la palabra piltria, que es punzante, veneno, ¿sí? Perforar algo amargo, ¿sí? Miren lo que significa, ¿no es cierto? Y habla de veneno, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que comprender es que cuanto más tiempo, ¿sí? Tengamos resentimiento, amargura en nuestro corazón, de a poco nos vamos muriendo, nos vamos apagando, ¿sí? Y esto estamos hablando obviamente en lo espiritual, pero también muchas veces el estar amargada de esta manera tanto tiempo, ¿sí? O con resentimientos, también hace que afecte nuestro cuerpo, ¿sí? Hay muchas úlceras o gastritis, o hay un montón de enfermedades que tienen que ver, ¿sí? Con esto de cargar un montón de cosas. Y esto parte desde ahí muchas veces, del resentimiento, de la amargura, de esto que yo escondo, de esto que yo guardo. Pero son sentimientos que tienen que en verdad salir para poder sanar, ¿sí? ¿Qué pensás de esto, Ivana? Nos urge ser libre de eso entonces, porque si nos vamos muriendo de a poco, si eso nos va matando de a poco, entonces es importantísimo. Quizás es algo a lo que no le estuvimos dando importancia, lo dejamos pasar, o como nos compartías la semana pasada, ¿no? Lo fuimos minimizando, creíamos que no estaba, hacíamos de cuenta que no estaba ahí, pero hoy nos venís a decir de que eso no es así, en realidad nos vamos muriendo de a poco y entonces es sumamente importante. Así es. A mí me gustaría por ahí que podamos dar algunos ejemplos de cosas que pueden llegar a molestarnos, y cosas simples, pero que después los vamos guardando y se juntan, y ahí es como que explotan. ¿Qué cosas serían cosas que pueden llegar a lastimarnos como mujer, ¿no? A nosotras. ¿Qué cosas podrían llegar a ser, Nati? ¿Que me molesten particularmente a mi persona?
Sí, o ejemplos mujeres. Y no sé, que se metan que nos agarren débil con las emociones y que empiecen a hablar cosas que no se tendrían que hablar en realidad cuando ven que el otro está medio cabizbajo. Como la desubicación de hablar y no saber lo que habla, ¿no? Bien, sí, son cosas que afectan, ¿sí? Afectan. Lo que pueden decir los otros. Sí, o por ahí hay cosas que como que la gente que habla mucho, particularmente a mí como que me irrita bastante. Ajá. Que habla y que como que no conecta el cerebro con la lengua y dice cualquier barrabasada y no se da cuenta, en realidad, ¿no? Es que hablan tanto que ya no saben ni lo que dicen. Ajá. Sí, bueno, hay estas personas, ¿no?, las cuales uno tiene que saber también de qué viene, ¿no? Es real que hace que nos sintamos lastimados. Antes de continuar, quiero animarlas a todas las que están del otro lado, las que están viendo, ¿sí?, que puedan compartir, ¿sí?, cada una que pueda compartir, para que pueda llegarles a muchas más personas este programa, ¿sí?, que como decíamos al comienzo, es un programa donde Dios estuvo preparando para nosotras este tiempo, ¿sí? Y estamos tocando un tema muy, muy fuerte, pero muy importante, ¿sí?, que podamos reverlo. ¿Qué decís, Mica, vos? ¿Qué cosas pueden hacernos lastimar o doler? Estamos hablando de cosas simples. Después vamos a ver cosas más profundas, donde uno dice, si las cosas simples son muy difíciles de hablarlas y dejarlas o perdonarlas, ¿cuánto más las cosas fuertes y profundas que pueden pasar uno a lo largo de la vida, ¿sí? Y bueno, a mí particularmente, o que noto que a la mayoría puede ser que nos afecten, a mí sí, el tema del pelo. Donde me decís algo de mi pelo, o sea, vas a sacar lo peor de mí. Te voy a revolear los ojos y te voy a mirar como, ¿y a vos qué te importa si es mi pelo? O sea, si yo lo quiero tener todo así, no tenés nada que decirme, o sea, calladita la boca, te ves más bonito. Es algo que a mí me irrita, inclusive decirlo, o sea, me molesta muchísimo. Sí, o sea, es algo que a mí me lleva a decir, bueno, te perdono porque me dijiste que estoy despeinada. Posta, para mí súper grave. Cosas simples hablábamos, ¿no? Que no me pidan las cosas directamente. Yo soy súper colgada. Y hay cosas que no le hago, no, porque no me nacen. La realidad es que yo no soy una persona naturalmente servicial. Entonces, si vos querés que yo levante los platos, me tenés que decir, Mica, levantá los platos, por favor, Mica, cocinás hoy vos, Mica, pasás el trapo. O sea, órdenes claras y sencillitas, claro, que yo las cacha al vuelo. Las indirectas o algo que, claro, algo que vimos en casa es como, ¿querés ¿hay jugo? Pedilo, o sea, ¿preparás jugo? ¿Hacés jugo? Las órdenes no claras a mí me enojan porque no las entiendo, no las cacho, no es que no quiera hacerlas, sino que, bueno, es algo que a mí me irrita muchísimo. Y otra cosa que puede ser que irrite, hay mucha gente que le molesta que pases tiempo con el teléfono y capaz que está charlando y vos justo tenés el teléfono en la mano. Sé que es algo que irrita mucho, que te estén hablando y que no lo mires a los ojos. Y creo que el callarlo y no hablarlo en el momento, como decir, che, cuando estés conmigo quiero que dejes el teléfono. Para mí, por lo menos con mi personalidad, que soy como esa persona que dice, Nati, a veces no conecto mi cerebro con mi lengua. O sea, a veces mi cerebro tiqui, va, necesito que sean claros. Entonces son cosas que me molestan porque no las entiendo o pasan desapercibidas para mi déficit de atención. Pero como vos decías, son cosas simples, pero al guardarlas, se vuelven algo después difíciles de controlar. Nos van controlando ellas, ese es el tema, ¿sí? Ivana, ¿qué pensás? ¿Qué me podés decir en cuanto a esto? ¿Qué cosas hacen que nos pueden molestar? Exacto, como mujeres somos de tolerarlo, de guardarlo, pero de resentimiento pasa amargura. Que limpiemos toda nuestra casa y venga nuestra familia y en 2 segundos te desordene todo. Terrible. No solemos quedar calladas, lo ordenamos de nuevo, pero no sé, un día nos levantamos mal y ahí
le saltamos a la yugular de todas las veces que nos dejaron todo desordenado. Exacto. Cosas sencillas hablamos, ¿no? Pero cosas que muchas veces se juntan, terminamos haciendo después un desastre, decimos el desorden de ese día más todos los anteriores y Exacto. otras cosas. Exacto. Explotamos con algo tan simple. Claro. ¿Por qué hablamos primeramente de estas cosas simples? Porque son cosas que cotidianamente lo vivimos y cosas que como mujeres como queremos pasar el mejor momento de calidad, entonces a veces lo guardamos, bueno, ¿no? El tema es que esos momentos tienen que llegar, el momento de diálogo, el momento de hablar, esto me molesta, esto no, más cuando estamos hablando de nuestra familia, darnos a conocer, ¿sí? Si yo no digo esto me molesta o esto me duele, ¿sí? O esto me enoja, la otra persona lo va a seguir haciendo, ¿sí? Entonces es muy difícil que pueda cambiar eso, pero tenemos que tomarnos ese tiempo de diálogo, ¿sí? Ahora, muchas veces tenemos que ser sinceras, que muchas veces por ahí lo hemos hablado y no cambian en situaciones como estas, ¿sí? ¿A dónde tenemos que hablar eso? ¿Qué hablamos? A la pared, el pensamiento de una. Entonces, creo que en la oración, ¿no? Porque dice, en la oración, cuando estés orando, dice la palabra ahí en Marcos, ¿no? Decía, cuando estés orando, ahí perdona a todos aquellos con los que te sentís mal, ¿no es cierto? Perdona, dice, ¿no? Entonces, muchas veces podemos hablar de la situación, pero también necesitamos en la oración hablar de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Puedo decirles que muchas veces cosas que no me gustaban no los cambié con diálogo, sino que se cambiaron por medio de la oración. Llevé a la oración aquello que me molestaba, aquello que me hacía sentir mal, aquello que hacía que mi corazón se resintiera, y muchas de las cosas cambiaron, pero porque yo se las presenté a Dios, porque justamente en Dios, ¿sí?, decidía perdonarlas, por lo que Dios me estaba hablando en su palabra. Entonces, muchas de estas cosas sí provocan, ¿no? Pero también están las cosas que son muy fuertes, como las que hablábamos la semana pasada. Podíamos ver y pudo dejarse ver, ¿sí?, libremente Noemí con lo que había vivido, ¿no? Estaba viviendo una pérdida significativa. Ahora, hay muchas cosas que podemos vivir y mucho tiempo convivir con amargura, con resentimiento en nuestro corazón, ¿sí? Y me gustaría que entremos más a lo profundo de esta charla, ¿sí? Cosas fuertes como, por ejemplo, un abuso o una violación cuando eras pequeña o en tu juventud. Puede ser el maltrato en un matrimonio, en una relación, ¿sí? Violencia de género, violencia física, pero también está la violencia verbal. Hay tantas cosas que son realmente fuertes y que estas como que cuestan un poquito más perdonarlas. ¿Qué pueden decir de eso? Mica, ¿qué puedes decir en cuanto a esas dolencias, ¿no? A esas cosas que son grandes? ¿Se debe perdonar cosas como estas? Sí, y con Dios se logra. Con Dios se logra mucho más fácil, o sea, qué sé yo, a mí me pasó en el momento en el que me entero a través de una visión que finalmente sí había sido violada. Fue difícil para mí aceptarlo. ¿Por qué? Porque durante muchos años, para que sepa la gente, nunca tuve novio, entonces para mí mi orgullo era mi virginidad, y cuando me entero que eso no existía, para mí fue como, se me desmoronó el mundo. Era como, lo único bueno que yo creía que tenía no existía, nunca había existido, porque me lo habían arrebatado cuando yo era chiquitita. Entonces, más allá de perdonar a la persona, fue decir, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora qué hago con esto? Porque no hay nada bueno en mí. Y a través de pasar tiempo con Cristo, y en ese momento yo leí un libro, y se lo recomiendo si alguno pasó por abuso, se llama De esto sí se habla, de los pastores Inali, y hay testimonio de gente que fue abusada, y también de personas que violaron a chicos, y fueron abusadores. Entonces, súper fuerte, pero yo estoy feliz porque en 5 meses, metiéndome full con Dios, llorando y ayunando, pude salir de eso. Y sé que hay gente que está años y años sumergida en tristeza. Yo
puedo decir por experiencia propia que sí se puede. Pero ahora que soy más grande, con cosas pequeñas, como esto del pelo, a mí me ayudó a darme cuenta que el perdón, si bien uno lo, porque yo lo veo así, ¿no? El perdón uno lo otorga, lo regala, es gracia. Es la gracia que nosotros experimentamos, la gracia que nosotros podemos regalar es el perdón hacia otra persona. Pero no significa que nuestras emociones nos sigan revolucionadas o afectadas por eso que pasó. No, al contrario. Día a día vos decís, decido perdonarte, y esas emociones, a medida que uno lo va repitiendo más, llega el momento donde, como dice la palabra, ¿no? Bendecir a tus enemigos, porque esa persona en ese momento te hizo daño, entonces se convirtió en tu enemigo, y llega un momento que en Dios eso sí se logra, es decir, bendigo su casa, su familia, su economía. Yo hoy en día sigo viendo a mi abusador y yo le deseo el mejor bien del mundo, y cada vez que prospera, de verdad, en mí salta mi corazón de alegría de saber de que esa persona está siendo prosperada, pero yo sin Dios no lo hubiese logrado nunca, nunca, nunca. Y sí, es difícil, porque te pasan un montón de cosas por la cabeza, y en ese proceso fue empezar a perdonar no solo a mi abusador, sino a la gente que no se ocupó de mí, porque eso pasó por descuidos de un montón de cosas. Y yo, la persona que más me costó afrontar fue a mi mamá, y decirle, hey, ¿vos dónde estabas? ¿Qué hiciste conmigo? Y entonces fue como darme cuenta que no había solo que perdonar a una persona, sino a perdonar a muchas. Y es un proceso súper largo y difícil, pero día a día Dios te va dando la salida, te muestra ese cartelito, acá está la salida, tranquilo. Pero sí, con Dios, sin Dios no se puede, es la realidad, no se puede. No se puede una sanidad completa, porque algunos dicen, bueno, sí, yo ya no pienso en eso, pero no pensar no significa perdonar. Muchos piensan que, no, como no me lo acuerdo, ya lo perdoné. No, perdonar es recordar sin dolor. Recuerdo la situación, pero ya no me duele de la misma manera, porque aprendemos a ver las cosas con bien. Pero en Dios, vuelvo a lo mismo, en Dios únicamente podemos lograr eso, pero sí se puede. Sí es necesario perdonar. Así es. Gracias, Mica, por compartir tu testimonio. No es fácil, ¿no? Recordar, compartir, pero es tan necesario cuando hemos aprendido a perdonar en Dios, con Dios, ¿sí? Y hemos aprendido de que a los que aman al Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. El comprender de que mi dolor puede ayudar a otros a saber cómo comportarse, cómo vivirlo, cómo superarlo y cómo puede bendecir a otros, ¿no es cierto? Es maravilloso eso, así que te agradezco, Mica, por tu testimonio. Creo que no somos las únicas que pudimos haber sufrido una violación o violencias, como decíamos. Hay muchas personas y muchas mujeres del otro lado, tal vez viviendo situaciones como estas, tal vez viviéndolas hoy, ¿no? Tal vez viviéndolas, haberlo vivido pasado años, pero estar sufriendo hoy todavía con eso, ¿sí? Volver una y otra vez al pasado, ¿sí? Entonces es bastante doloroso, pero como decías vos, con Dios se puede perdonar. Y una cosa es que yo decida hoy perdonar, y hoy en mi oración, cuando estemos orando, vos decidas hoy decir, bueno, sí, basta, quiero perdonar esto que me dolió, o esta persona que hizo tal cosa. Esto no quiere decir que es instantáneo, como decías, Mica, es un trato continuo con Dios, donde Dios va trabajando a nuestras emociones, donde va controlando todo esto, ¿sí? Pero el hecho de que vos decidas, quiero perdonar, quiero soltar perdón sobre esto, quiero soltar gracia, comienza este proceso de sanación, ¿sí? Y proceso de soltar a la otra persona también, ¿no es cierto? Hablamos que era como un veneno, era como algo amargo, ¿sí? Lo que quería decir amargura, ¿sí? Entonces, ninguna tiene que querer eso para sí misma, ni tampoco para su entorno, porque también hablaba de algo que tenía que ver con que contaminaba, y contaminar es cuando se contamina otra cosa, ¿no? Ahora, el que está amargado, el que está con resentimiento, sin darse cuenta, va contaminando a los que están en su entorno, hablando de su problema, llevando al otro, poniéndose malo en contra de esa persona porque le hizo tal cosa.
Eso muchas veces vemos en la familia, mamás que lloran con sus hijos contándole cosas que tienen que ver de sus padres, de los esposos, y que llevan que sus hijos se resientan con alguno de los dos cónyuges, ¿no? Hoy lamentablemente vemos, y hay muchas familias, ¿sí?, que están separadas, ¿sí?, que están cada uno en su lugar, y muchas veces los hijos van para un lado, van para el otro, y acá lo bueno sería es que los dos hablen bien de sus cónyuges, aunque no estén con ellos, aunque hayan pasado momentos difíciles que han llegado a separarse. Pero lamentablemente situaciones como estas pasan hoy en vida y vemos muchas familias, muchos hijos sufriendo de un lado para el otro. Uno lo vivió, ¿sí? Yo viví muchas veces cuando mis papás se peleaban, semanas que no se hablaban, pero me decían, decirle a tu papá esto, decirle a tu mamá aquello, y estábamos todos en la misma casa. Y es horrible vivir situaciones como estas, pero llevan a estas cosas, ¿no es cierto?, a resentir el corazón del otro. Más o menos ahí podemos ver un poquito esto de la contaminación, cuando uno está resentido y dolido. ¿Qué pensás de eso, Ivy? Que obviamente si estamos contaminados, si estamos nosotros con ese veneno, inevitablemente hacemos parte al otro. Y llevamos a que el otro también se contamine, se envenene juntamente con nosotros, y no solo morimos nosotros espiritualmente, sino que llevamos a la otra persona, lo arrastramos a lo mismo. Entonces, lo importante, ¿no?, que nos estás compartiendo hoy, esto es fundamental, comenzar a examinarnos a partir de este momento, ¿no? Vuelvo a lo mismo, la semana pasada lo minimizábamos, pero hoy tenemos que ir a eso que quizás minimizamos y empezar a prestarle la atención necesaria. No sé, quizás alguien que no me saludó, alguien que no me habló, que no se ocupó en ese momento, me terminé resintiendo, tengo amargura. Exacto. Y estoy cargando con eso y no está bueno. Exacto. Pastora, déjame compartir esto, ¿no? De que sí, puedan estar compartiendo, que lo puedan estar compartiendo en los grupos, que lo puedan estar compartiendo en Facebook, en Instagram, lo pueden poner de estado. Es un tema sumamente importante el que nos compartís hoy, la amargura y el resentimiento. Roxana había puesto, mientras callé, envejecieron mis huesos, y quizás estás en esa condición o conoces a alguien que está en esa condición, ¿no? Y nada mejor que hoy puedas llevarle, ¿no?, compartirle este mensaje, y sé que va a ser un momento transformador para su vida. Wow, increíble, sí, perfecto. Sería bueno esto, ¿no?, de que puedan ir compartiendo. Acá Sabrina Pronetti nos pone, muchas mujeres tienen la necesidad de hablar, sin necesidad muchas veces de recibir un consejo, simplemente el poder hablar, ¿no? Solo necesitan desahogarse, y tal vez no lo tienen en el hogar. La palabra del Señor nos anima a reír con Él, y con el que ríe, y llorar con los que lloran. Acompañar en silencio ayuda a muchas mujeres. Increíble, muy lindo consejo, es real. Muchas veces el hecho de querer aconsejar o querer animar al otro, por ahí terminás diciendo algo que lastime más o lo ponga más a lo profundo, ¿sí? Me pasó cuando pasó lo de mi hija, lo de Lara. Se acercaban personas a decir cosas que, por ejemplo, en el mismo velatorio, gente que encima conoce la palabra de Dios, por ahí me dijo, bueno, ya van a venir otros hijos. O sea, abrazame, el abrazo suficiente. O a la semana nos trajeron de regalo un perrito para que no te sientas tan sola. O sea comparar a mi hija, ¿no?, con un perrito, son cosas que son actitudes que por ahí te quisieron venir a ayudar, pero con esas actitudes te hicieron que te doliera más tu corazón. Y tenés que, encima de tener eso, tenés que aprender a perdonarlos también, y a perdonar porque no fue una actitud consciente, ¿no es cierto? Por eso, como decía Sabrina, qué importante poder muchas veces escuchar al otro, ¿sí? Y tal vez simplemente eso, escuchar y abrazarlo, hacerlo sentir que estás ahí, ¿no es cierto? Un poco eso tiene que ver, Sabrina, este programa, ¿sí? Cuando hablamos de unida en oración, tiene que ver con esto. Vamos a hablar temas de cosas que vive la mujer, y realmente pusimos esta palabra porque eso es lo que quiero, ¿no? Este nombre, unidas. Quiero
que nos unirnos con ustedes, los que están del otro lado, los que se conecten cada miércoles, las que ven después el programa, ¿sí? Nos unimos a ustedes porque somos mujeres que vivimos de la misma manera, nuestras emociones son iguales, vivimos cosas parecidas, y lo que vamos aprendiendo de parte de Dios es lo que queremos mostrarle y comunicárselas y mostrarle que en Dios también vivimos cosas dolorosas, también vivimos pérdidas significativas, también vivimos cosas que nos hacen doler, cosas que nos hacen tener resentimiento, amarguras, pero con Dios es mucho más fácil, ¿sí? La situación que contábamos recién con Mica, a mí me pasó algo parecido, pero como no conocía de Dios, fueron 30 años de amargura por esa razón. 30 años de amargura, de resentimiento contra la persona que abusó de mí cuando era chica, y ahora no viví esos 30 años como lo que estoy viviendo en estos nuevos años, ¿no? Cuando ya conozco a Dios, cuando sé que esas cosas tenía que perdonarlas, cuando tenía que dejarlo. Ahora, no podía vivir el presente porque mi mirada siempre estaba atrás, siempre estaba en el pasado, en lo que me había pasado, en lo que no me cuidaron, en lo que yo hice, en lo que yo permití, en que era mi culpa, en que hay tantas cosas que puedes estar sintiendo por cosas que te pasaron, más allá del resentimiento y la amargura. Culpa, ¿no? Enojo, tristeza, hay tantas cosas que hay en el corazón de la mujer. Pero nos unimos hoy justamente un poco. Eso es lo que es el programa. Queremos unirnos a vos y obviamente terminando orando porque sabemos como mujeres de Dios que todo se lleva en la oración, que no hay mejor momento que la oración. Cuando vos entras ahí, salís de una manera totalmente diferente, ¿sí? Aunque cuando te salgas de ahí y vuelvas a las quehaceres de tu casa, al trabajo, a lo que hagas, y puedas llegar a recordar nuevamente lo que estaba pasando, ya lo vas a ir viviendo de una manera diferente y recordando de una manera diferente. Lo que queremos que hoy puedas entender es que no hay otra cosa mejor, ¿sí? Que llevar nuestros sentimientos y todo lo que vivimos, ¿sí? En la oración, como decía la palabra, es en la oración, ¿sí? Cuando estés en oración, ahí perdona, dice, para poder ser perdonado. Y creo que cada una de nosotros sabemos que necesitamos el perdón de Dios, ¿no? ¿Qué decís, Mica? Sin duda, creo que es lo más hermoso que podemos experimentar, el sentirnos perdonados, porque como decías, la culpa te carcome. Cuando uno pasa por situaciones difíciles como una violación o como maltrato físico, emocional, económico, o sea, hay un montón de cosas que sentís un desbalance en vos, en tu persona, que cuando experimentás, no solamente perdonar, sino cuando vos aceptás el perdón de Dios, porque a veces no es que Dios no nos perdona, sino que no nos permitimos experimentar o recibir ese perdón, ¿no? Es como que Dios te quiere decir, estás perdonado, y vos te tapas los oídos, lero, se de palo, tengo oreja de pecado. Es como que no queremos escuchar eso, porque es como que creemos que nos merecemos ese dolor o lo que estamos sintiendo, como que lo merecemos, ¿no? Es como una autoflagelación emocional, el no permitirnos el perdón de Dios, y cuando lo dejamos, es tan hermoso. Creo que las 4 que estamos acá lo experimentamos y es como sentir, ¿viste? Cuando tenés mucho miedo y hace frío, que se volvió todo frío y oscuro y de repente salió el solcito y te dio en la espalda y es como, ay, qué rico que se siente eso en medio de un momento de mucho frío. Es lo mismo, así se siente el perdón de Dios en nuestras emociones, en nuestro corazón. Es como, oh, wow, algo sobrenatural, algo tan mágico, lo podríamos decir, ¿no? Tan espectacular que nunca lo experimentás. Si no te lo permitís, no lo vas a experimentar nunca. Así es. Eso es, así de tierno es el perdón de Dios. Así es. Y pero volvemos a lo que es el tema, ¿no? A lo que se está viviendo cuando uno tiene resentimiento y amargura. En la palabra de Dios vamos a ver una mujer, ¿sí? Que como vos y yo, tuvo un momento
difícil que vivir, ¿sí? Una transición. Cuando hablamos de transición es un cambio repentino, una situación que fue repentina, no lo esperabas. Muchas veces pasa eso cuando nos dolemos, porque no esperás que el otro te trate mal, no esperás que suceda tal cosa, pero de un momento para el otro hay una transición en tu vida, hay algo que pasó, ¿sí? Que lo cambió todo, y que si vos no sabés trabajar o dominar tus emociones, ¿sí? Podemos empezar a dejar que justamente el resentimiento y la amargura, ¿sí? Entren en nuestra vida. Hay una mujer ahí en Génesis 19, vamos a ver que hay una mujer que de un momento para el otro tuvo que mudarse, ¿sí? Y eso provocó algo en su interior, ¿sí? Porque tuvo que desprenderse de un lugar donde ella estaba cómoda, donde ella crió a sus hijas, donde obviamente tenía varios recuerdos hermosos que había vivido ahí con su familia, ¿sí? Y le costó mucho esta transición, ¿sí? Y que en vez de mirar hacia adelante, hacia lo que podía venir en el futuro, pensar que sería mucho mejor donde iban a vivir, pensar que su vida iba a ser totalmente diferente, dice que ella decidió mirar atrás. Y al mirar atrás se transformó, ¿sí? En una estatua de sal, ¿sí? Y hablamos de la mujer, ¿sí? De Lot, ¿sí? Ni siquiera nombre hay para ella, se la recuerda por lo que hizo, por lo que sucedió, ¿no? En esa historia vemos cómo los ángeles mismos, ¿sí? Vinieron a hablar a Lot y le dijeron que tenían que irse del lugar, tenían que mudarse, porque Sodoma y Gomorra iba a ser, ¿no es cierto?, destruida por la manera que decidían vivir, ¿sí? Y Dios les dio una advertencia y les dio una oportunidad nueva, ¿sí? A Lot. Y le dijo, lleva a tu familia, lleva a tus hijos, lleva a todos los que estén con vos para que puedan ser salvos de esta situación. Ahora, me imagino que Lot habrá hablado con toda su familia y les dijo lo que no tenían que hacer. En cambio, esta mujer, en vez de mirar en un futuro o en vez de ayudar a sus hijas, a los que estaban con ella, saber que se llevaban a su familia, no es que se iba sola. Pero lo que quiero mostrarles es que la situación esta la superó tanto, ¿sí? Que decidió mirar atrás y no mirar hacia adelante, hacia lo que podía pasar en su futuro, ¿sí? Ni siquiera en el presente que estaban viviendo. Tenía que mirar lo que estaba dando Dios, ¿no? Una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Le estaba advirtiendo de lo que podía llegar a pasar en ese lugar. Ahora no, ella se centró primeramente, ¿no?, en mirar el pasado, en mirar hacia atrás. Y por eso quedó convertida en estatua de sal, dice. Obviamente una estatua de sal no camina, no anda, no se mueve, queda en el mismo lugar, queda estancada. ¿Y qué te quiero decir a vos, mujer, que estás del otro lado? Que si te detenés a mirar una y otra vez la situación que viviste en el pasado, sea pasado ya hace una hora atrás, no sé lo que estuviste viviendo, pero sea pasado ya lo que viviste una hora atrás. Ahora, si te quedás pensando y parada en esa situación, mirando siempre al pasado, te vas a detener, vas a detener tu andar, no vas a poder avanzar, no va a haber un futuro para vos, ¿sí? Yo ya te dije, mirá, 30 años viviendo con esta amargura, pero pasaron los años, pero yo no avancé en nada. Nada de lo que pude hacer llevó que yo avanzara. Ahora, cuando conocí a Dios y entendí esto, entendí que mirando el pasado no solucionaba, primero no solucionaba lo que había pasado. Nada cambiaba mi situación, aunque yo siguiera ese mismo estado. Nada lo cambiaba. Cuando yo aprendí a dejar las cosas en Dios, aprendí a perdonar, aprendí a soltar lo que me estaba pasando, aprendí a hablar con personas idóneas, las situaciones que me dolían o que yo vivía, eso me ayudó mucho a poder seguir adelante. Hay situaciones en la vida que aún en Cristo van a pasar, donde vos tenés que aprender siempre a mirar hacia adelante, a mirar que siempre que hay un cambio, siempre que pasa algo, ¿no? Siempre que hayan pérdidas, como hablábamos la semana pasada, situaciones que aparecen de un momento a otro, siempre tenemos que mirar con una mirada buena, porque tenemos que ver, bueno, esta es una advertencia de Dios. Esto es una nueva oportunidad de Dios, ¿sí?
es todo un cambio de forma de vivir, ¿sí? Una vez cuando llegas a Cristo, lo vivís de una manera diferente a las cosas. ¿Qué pensás de esto, Mica? Que Dios cambia completamente nuestro pensamiento cuando estamos con Él. O sea, me impactaba esto que hablas, nunca le había mirado así primero a la mujer del Lot, era como, mirá la desobediente que se convirtió en estatua de sal. Me encanta el lado de la mirada de redención que la estás poniendo, ¿no? Y qué triste pensar, es cierto, no tiene ni nombre. Y yo me imaginaba mismo qué hubiese sido mi vida si yo hubiese decidido quedarme en Sodoma o seguir quedándome en ese lugar de resentimiento y de amargura, donde Dios me estaba diciendo salí de ahí porque te vas a terminar paralizando, ¿no? Que es la enseñanza que nos estás trayendo, y si te animás a mirar hacia el futuro, te esperan grandes cosas, pero si seguís mirando para atrás, te vas a detener y no vas a tener ese reconocimiento o el lugar que Dios quiere que tengas, porque eso, ¿no? Lo que nos da, los que nos dan nombre en la vida y en el caminar en Cristo. Sos Viviana Muñoz porque decidiste caminar y no te quedaste en el resentimiento. Soy Micaela Vigiani porque no me quedé en el resentimiento. Por eso la gente sigue viéndonos y por eso estamos en los lugares en que Dios nos permite estar hoy en día, ¿no? De liderazgo nosotras y así cada líder, pero es impresionante pensarlo así, como si mirás para atrás te vas a detener. Si seguís mirando para atrás te vas a detener. Y qué feo imaginarme en esta situación de decir, y si miraba para atrás, si sigo mirando para atrás. Me pasó cuando estudiaba en Canción, yo todavía no había solucionado nada de todo esto que decía, fue en el 2015, y en un momento un pastor predicó sobre el pueblo de Israel y una palabra que está en Daniel, si no me equivoco, y hablaba dice, pasó el tiempo y ya estás, dice así, ¿no? Tienes el pelo largo, te crecieron los pechos y estás en tiempo de amores, y seguís en tu sangre. Pero cuando te habían abortado, porque hablaba de eso, ¿no? De un aborto, yo te dije vive, en tu sangre te dije vive, pero pasaron los años y seguís en tu sangre, o sea, seguís en el resentimiento, en la amargura y en todas esas cosas que te están lastimando, pero yo nuevamente te digo vive, y en ese momento Dios me muestra mi parto. Mi mamá siempre me lo contó y yo dije, mi mamá es re flashera. Dice que ella no podía tenerme porque tenía 14 años y era muy chiquitito su cuerpo, y dice que se le subió una enfermera embarazada, y que yo salí despedida, o sea, que salí así, volando, y dice que el médico llega a agarrarme, pero cuando me agarra, igualmente yo me caigo al piso, y se golpeó mi cuerpo en el piso, porque salí despedida y estaba toda babosa como todo bebé cuando nace. Mi cabeza no se había golpeado y Dios me mostraba, en ese momento yo dije vive, en ese momento yo te dije vive. Cuando parecía que tu vida se iba a perder, yo dije que ibas a vivir. Entonces, ¿por qué seguís en esta misma condición? Y me impacta, ¿no? Porque si lo comparo con la mujer de Lot, ella se había acostumbrado, o sea, miró para atrás porque había mucho que ella estaba dejando, porque uno se acostumbra al dolor. Uno se acostumbra al dolor, se acostumbra a vivir así, es tu vida. O sea, recontra desdichada o infeliz, pero es tu vida, es lo que viviste siempre y a lo que te acostumbraste. Y cuando te das cuenta que eso que estás viviendo, en realidad es un enemigo del alma y es la autocomiseración y la lástima a uno mismo, uno se acostumbra a que nos tengan lástima. Porque hay muchos beneficios, ¿no? Cuando te tienen lástima, te regalan cosas, están con vos, te prestan más atención. Es como que hay muchas situaciones que hacen que ese dolor se minimice, entonces te acostumbras a vivir así. Y yo creo que la mujer de Lot se había acostumbrado a vivir en Sodoma, porque más allá de que vivía un montón de cosas que no estaban buenas, habían como ciertas compensaciones que estaban copadas y que sumaban a su vida. Y creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? De decir, decido quedarme acá, uno, porque es lo que conozco. Dos, porque tengo beneficios al ser pobrecita, mi Kitty. Algo que me decían siempre, ay, Miki, la chiquititi, la piquititi. O sea, siempre me trataron como chiquitita y para mí eso era una situación cómoda, porque que me traten como, era como que era una niña espiritualmente también,
porque me traían todo el tiempo el alimento a la boca. Y está bueno, pero cuando empezás a comer alimento sólido y Dios te lleva a profundidades en él, decís, no quiero volver a comer nunca más papilla ni tomar leche, o sea, prefiero esto, pero me impacta cómo lo planteaste lo de la mujer de Lot, o sea, me dio pena, como la quiero ir a abrazar, ahora ¿dónde está la estatua que la quiero ir a abrazar? Y decirle, no, miren. Causa risa por ahí la situación, pero en realidad, como aquella mujer, hay muchas del otro lado que están en esa situación. Lo hemos vivido, y hay situaciones hoy en el presente de que por ahí están queriendo detenerte, te están queriendo llevar a mirar hacia atrás, pero necesitamos comprender que tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que avanzar, si no nos podemos detener, ¿sí? Como mujeres de Dios, tenemos que comprender, dice su palabra, que nosotros somos las que edificamos la casa. Nosotros no podemos parar la obra, tenemos que seguir edificando, ¿sí? De hecho, si hay cosas en la edificación que no te gusta, bueno, volvés a hacerlo y volvés a hacerlo, porque tiene que ver con vos. Tiene que ver con vos. Si hay algo que no te gusta, tiene que ver con vos. Cada una de nosotros somos la que edificamos. Así que si hay algo en nuestra casa que no nos gusta, bueno, a volver a empezar, ¿sí? Y no echarle la culpa a otros, ¿sí? Porque muchas veces también está esto, ¿no? Y nos enojamos por la situación, ¿no? A volver a edificar. Y creo que no hay nada mejor que una mujer para que sepa edificar, una mujer que no tenga resentimiento y amargura, ¿sí? Porque la edificación esa de seguro va a venir abajo, va a estar, como decíamos recién, contaminada, ¿sí? Empecemos a edificar y a edificar bien y como se debe, ¿no? Sin amargura, sin resentimiento. ¿Qué pensabas de esto, Nati? De lo que estamos hablando. Yo creo que es real. Cuando edificamos, cuando nos damos cuenta que no estamos edificando bien y que estamos edificando para cualquier lado, es real. Se puede volver a edificar, y la edificación tiene que ser en amor, porque si no se va a caer. Porque el amor es lo único que lo soporta. Exacto. Y más que nada, más para nosotras las mujeres, las que estamos a cargo de un hogar, ¿no? Creo que es importantísimo saber en qué estamos edificando. Porque si no estamos edificando en el amor de Dios, se va a caer. No va a soportar nada. No soporta ningún tipo de prueba, se cae. Es automático. O sea, lo único que va a aguantar y va a sostener esto es el amor de Dios. Su palabra. Así es, me encanta lo que tocaste, dijiste el amor, ¿no? Hay que edificar el amor. Justamente el estar en resentimiento y en amargura habla de que no estamos trabajando en amor, no estamos viviendo en amor. El amor es el que cubre multitud de errores, de pecado, de falta, dice su palabra. Entonces, si estoy llena de resentimiento y de amargura, quiere decir que tengo que trabajar más el amor del Señor en mi vida, ¿sí? Aquel que perdona, ¿sí? De hecho, por gracia y por amor, Él perdonó todos nuestros pecados, ¿no? Murió así en la cruz del Calvario para que seamos perdonados. Ahora, si no perdonamos, no podemos ser perdonados por Él, ¿sí? Creo que dijiste algo sumamente importante, Nati, cuando hablas del amor, ¿sí? Creo que el amor es el que nos tiene que llevar a perdonar, ¿sí? Lamentablemente, muchas veces de las cosas que más sufrimos, situaciones que sufrimos, cosas que nos duelen, siempre son de gente que amamos, de gente que queremos, de gente que está en nuestro entorno, y por eso es que duele más. Si lo hace aquel que no conocemos, es como que no va ni viene. El tema es que muchas veces las situaciones tienen que ver con nuestro entorno, ¿sí? Con lo que amamos, con lo que queremos, ¿no? A la mujer de Lot, estaban sacando su lugar donde ella había vivido. A mí me pasó una cosa parecida, y Dios me ministraba con esta palabra, cuando Dios nos pidió que dejáramos allá donde estábamos en Varela, para venir a Claypole, para formar una iglesia acá, para formar una familia, nos hablaba de esta manera. A mí por un lado, por otro lado a Walter, pero yo lo primero que dije, no, acá yo tengo todos mis recuerdos con Lara, ¿cómo me voy a ir de acá? ¿No? Y yo lo primero que dije, no, ¿cómo no vamos a ir? Y ya va a ser diferente, vamos a hacer otra casa, vamos a entrar en otro lugar, pero ahí no está Lara.
no la puedo sentir, no puedo sentir su olor, no puedo. Cuando Dios empezó a ministrar mi corazón y entender que los recuerdos iban conmigo, ¿sí? Que los recuerdos estaban en mí, que cada vez que yo recordara a Lara, que cada vez que yo pensara en ella, en el lugar donde esté, ella iba a estar, ¿no? Entonces, pero tenés que vivirlo, tenés que pasarlo. Un poco Dios me ministraba con esta palabra. Era mirar atrás, ¿no? Ese dolor que estaba sintiendo porque me tenía que mudar, que irme, que dejar mi casa donde había vivido cosas con Lara, no me permitía mirar lo que Dios nos quería dar, lo que Dios quería hacer en el futuro. Y hoy estamos en ese futuro y tenemos esa familia de la fe que la que Dios nos había hablado, tenemos una nueva casa, tenemos recuerdos de Lara siempre y tenemos nuevos recuerdos con Franco, ¿no? Y la verdad que es maravilloso todo lo que Dios hizo a partir de que nos mudamos de aquel lugar. Pero hay que vivir el proceso, tenés que vivirlo, tenés que pasarlo, ¿no es cierto? ¿Querés decir algo, Ivana, en cuanto a esto? Oh, me impactaba, ¿no? ¿A qué nos estamos arraigando? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A qué situaciones, no? Y esto que decías vos, de que a qué nos estamos arraigando y sobre qué estamos edificando, que era lo que planteaba Nati, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué cosas? Porque eso es lo que va a determinar nuestro futuro, nos va a direccionar en realidad. Si me arraigo a lo del pasado, cuando yo edifique, puedo decir que edifico en amor, pero cuando edifique, voy a arrastrar cosas de mi pasado que tarde o temprano van a derribar lo que edifiqué. Exacto. ¿Sobre qué? ¿Qué tan sólido está haciendo lo que estoy edificando? Fundamental, con materiales, tienen que ser buenos materiales. ¿Qué le estoy agregando a mi edificación? Exacto. Es realmente impactante lo que compartían cada uno, ¿no? Preguntas puntuales. Sí, seguro. Ahí, tenemos que ir aprendiendo, uno aprende. De la vida también se aprende a vivir, se aprende a cómo, aparte hemos aprendido a vivir de una cierta manera y cuando llegamos a Cristo, muchas de las cosas no eran como habíamos aprendido, como el hecho de amar, el amor para antes, en lo que nos habían enseñado, ¿sí? En lo que se vive en el mundo, es aquello que me hace sentir bien a mí, aquello que me da placer a mí, ¿sí? No se centra en el otro, se centra todo en uno, es egoísta, habla de un amor egoísta, habla de, bueno, lo amo porque me hace sentir bien, lo amo porque me da tal cosa, me amo porque, pero siempre tiene que ver conmigo, ¿no? Y cuando llegamos al Señor, habla todo lo contrario, habla del otro, habla de cómo yo tengo que dar, cómo tengo que ser paciente, de cómo tengo que esperar, cómo tengo que quererlo. ¡Wow! Habla de una manera totalmente diferente. Y en todas las cosas, ¿sí? Dios nos tiene que ir volviendo a enseñar. Es como que tenemos que desaprender de lo que hemos aprendido, ¿sí? Para volver a aprender en el Señor. Y muchas de las mujeres que están del otro lado puede que todavía no conozcas mucho de la palabra de Dios, pero este es uno de los temas que él habla, ¿no? De que el resentimiento y la amargura nos destruye, nos viene a detener, nos viene a solamente a mostrar una y otra vez esa situación que te dolió, ¿sí? Si te estás encontrando en ese momento una y otra vez, si cuando querés hablar de eso te produce mucho llanto, no puedes hablarlo, es porque hay resentimiento, hay amargura, aparte del dolor que provocó, ¿sí? Entonces hay que trabajar eso. Primeramente, hoy puede ser el día en que vos decidas perdonar, que puedas, como dice en la palabra, ¿sí? Cuando estés en oración, ¿sí? Perdoná aquello que te dolió, aquello que te lastimó. Así yo puedo perdonar también, dice el Señor. Así que es solamente poder llevarlas a comprender, ¿sí? Lo difícil, ¿sí? Que es vivir situaciones como estas que hablábamos, pero también creo que lo más difícil es poder salir de ese resentimiento, de esa amargura que nos provoca, ¿sí? Es lo que hace que esa situación que hemos vivido se vuelva aún más dolorosa, más difícil, ¿sí? De soportarlo. Muchas personas han decidido en ese momento quitarse la vida porque no había cosa que hiciera que calmara su dolor.
muchas veces lo he contado, y hoy lo voy a hacer por el tema de que mucha gente que tal vez no nos conoce y está hoy escuchando el programa o lo va a escuchar, en estos 30 años de amargura y resentimiento fuera del camino del Señor, por las cosas que he vivido, ¿sí? Muchas veces intenté sacarme la vida, quitarme la vida. Muchas veces dormí esperando que no despertara al otro día. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque no encontraba sentido, porque no había nada que calmara ese dolor que sentía, ese dolor o esa angustia o ese enojo o esa culpa que sentía, ¿sí? Por estar en esa situación. Y hoy, ya conociendo de Dios, una de las cosas que puede pasar, ¿sí? A las mujeres que viven situaciones como esta es la culpa. Uno sabe que tiene que perdonar, pero al no tener la decisión todavía de ser obedientes a Dios, porque una de las cosas que tenemos que comprender es que muchas veces vas a decidir perdonar, no porque verdaderamente lo sientas, sino por obediencia a Dios, ¿sí? Y ahí está la bendición, al ser obediente, pero sí hablarlo con Dios. Cuando tuve que perdonar a aquella persona que abusó de mí cuando era niña, de aquella que había cambiado toda mi vida, ¿sí? Hasta que encontré al Señor. Ahora, yo le dije al Señor, yo lo perdono porque por obediencia a vos lo hago. Quiero perdonar porque quiero ser sana, pero por obediencia a vos lo hago. Y así comenzó mi perdón hacia esa persona. Hoy puedo compartir cosas, puedo compartir comidas, no hay nada, ¿sí? Que lastime. Ahora, no dejo de recordar lo que pasó. Claro que no. No es olvidar, no es perdonar y olvido. No, eso no es así, porque uno lo recuerda. Ahora, lo recordás de una manera diferente, lo recordás para poder trabajar y ayudar a otras personas que pasaron por el mismo episodio, por la misma situación, y entonces vas a sentir una mayor empatía, vas a comprender lo que hay en la profundidad de su ser, porque lo viviste, ¿sí? Entonces, acá lo que queremos ayudarte entre todas es que puedas aprender a perdonar, ¿sí? Que hoy decidas a perdonar, aunque sea algo chiquito, ¿sí? Esas cosas chiquitas que hace cada día tu hijo o tu esposo que te moleste y vos decís, pero ya lo hablé 1000 veces, ¿por qué? Aunque te enojes ahí lavando los platos, decirle, Señor, decido perdonar, no quiero que esto haga raíz de amargura en mi corazón, haga o me resienta, ¿sí? Porque después a la hora que sea la mena indicada vas a saltar con todo y eso quiere decir que en tu corazón habían cosas que no tenían que estar, ¿sí? Antes de ir a la oración juntas, unidas, quiero contarte una pequeña reflexión. Dice, años atrás hubo una epidemia en un pequeño pueblo. Niños adultos se enfermaban, tenían náuseas continuas y pasando las semanas comenzaron a morir. La noticia llegó a la ciudad principal de la región. Estos mandaron profesionales expertos para tratar de averiguar qué lo causaba. Pronto descubrieron que el agua estaba contaminada. El pueblo usaba el agua de un riachuelo que provenía de un manantial montañés. Estos decidieron viajar por días hasta encontrar el principio del río, siguiendo la corriente hacia arriba. Al llegar a la superficie, no encontraron nada, todo estaba en orden. Perplejos, decidieron mandar buceadores a investigar la apertura de la fuente. Lo que encontraron allí sorprendió mucho a los expertos. Una cerda y sus cerditos estaban atorados justo a la salida del agua. Obviamente se habían caído, ahogados y atorados de alguna manera. Ahora toda aquella agua cristalina y pura estaba contaminada al fluir sobre los restos de esos cerdos muertos. Al poco tiempo de removerlo, el agua volvió a fluir genuinamente, ¿sí? Y algo similar puede suceder en nuestras vidas, ¿sí? Ya que a todos nos suceden cosas injustas o cosas que nos duelen o pasan cosas que realmente son parte de la vida pero que son significativas, ¿sí? Y posiblemente esto que estamos viviendo, si dejamos que haya raíz de amargura, puede contaminarlo todo. Puede contaminar todo nuestro andar, ¿sí?
nuestro hablar, nuestros actos. ¿Alguna vez actuaron con esto de hablar, por ejemplo, hostiles? ¿Te pasó, Mica, de hablar así, cosas hostiles que vos sabés que querías dañar sin pensarlo mucho, eso que había pasado, ¿no? Sin querer o queriendo, ¿no es cierto? Hablar de una manera que se dé cuenta. Sí, durante años lo hice. Lo hice durante años. En esta cuarentena como que Dios me recordaba de todo, ¿no? Lo que había vivido. Yo preguntándole, ¿por qué estoy viviendo toda esta hora? Como que me siento muy bendecida y me da la oportunidad de hablar de Él a muchas personas, y Dios me ministraba a través de la canción que Él me hizo escribir, ¿no? Que dice, hoy miro atrás, recuerdo de donde me llamaste, y literal es como que me recordó todo lo que hice, y también eso me ayudó mucho a perdonar a la persona que yo decía, esto me irritó, esto me molestó, y diciéndome, hey, pero vos también lo hiciste, vos también hablaste así. Y recordábamos en estos días con Ivana, un día habíamos ido a cenar con mi tía y mi abuela, y en un momento mi abuela me pregunta, ¿por qué me odias tanto? Oh. Y yo me quedé así como, yo no te odio, y ella me dijo, sí, porque vos me hablas mal todo el tiempo. Y yo ya estaba en la iglesia y ya ministraba, y ella también está en la iglesia, y yo le digo, no sé, le digo, creo que porque siempre creí que vos le habías dicho a mi mamá que me aborte, entonces cierta parte de mí te tiene bronca. Y ella me dijo, y eso no es cierto, ¿por qué no me lo preguntaste? Y a veces simplemente una pregunta puede ser tan sanadora, una confrontación, ¿no? Porque ella me lo dijo llorando, yo dije, me sentí re mala. O sea, porque uno se cree perfecto, ¿no? Como que está haciendo las cosas bien y de repente, como que te saltan con esas cosas, y que es maravilloso, me encanta porque creo que en esto de limarse, ¿no? De decirse las cosas de frente es donde uno crece realmente, cuando uno es confrontado. Entonces sí, era una persona re así, porque era muy resentida, viví muchísimas cosas. Hoy hablamos de esto y la semana pasada había contado otra parte de mi testimonio que es bastante reciente. Entonces hay muchas cosas que te llevan o como que te dan de mentira un cierto permiso, o nos damos cierto permiso para ser así con el resto, y no es así, ¿no? Por eso Dios nos pide que cuidemos nuestro corazón, porque no solo determina el rumbo de nuestras vidas, sino que una pequeña raíz de amargura puede contaminar a muchos. Y volvemos a lo mismo. Bueno, vos me contás lo que pasó con tu abuela. Vos fíjate que solo necesitaron sentarse y tener un diálogo. O sea, hablar de ciertas cosas. El tema es que muchas veces no nos permitimos ese tiempo con la persona para tener un diálogo, para decir, esto me está molestando, o por qué esto, o por qué aquello. Preferimos mejor tomar un mate y pasarla bien, o mirar una película, pasarla bien, hacer cualquier otra cosa, sentarse y hablar de lo que pasa. Tenemos que aprender a tener diálogo, porque si no, cada uno sí tiene su monólogo, y cada uno lo hace y habla de la manera que quiere, ¿sí? Pero claro, cada uno tiene como estas, wow. Cada uno tiene una versión, y hace poco leí una frase, ¿no? Siempre el otro es el villano en tu historia, y capaz que ella era la villana en mi historia y yo era la villana en su historia, porque yo la lastimaba, pero para mí era la villana porque supuestamente ella le había dicho a mi mamá que me abortara, y no era cierto, o sea, tenía la información, una información errónea, porque no fue así, no fue así. Pero bueno, pero aún así, eso que no era cierto, no había provocado algo en tu corazón. Y así, sí, claro, yo estaba súper amargada. Son miles de cosas, sí, pero lo que tenemos que comprender que no solamente nos decía que de la palabra griego venía desde veneno, ¿no? La amargura. Creo que si tenemos un frasco de veneno, no solamente nos hacemos mal a nosotros, sino que aquel que salpicamos, ¿no? Aquel que está en nuestro entorno. Entonces, entender eso, que contaminamos, que no solamente nos dañamos a nosotros mismos, ¿sí? Sino que dañamos a nuestro entorno. Nadie de mi familia que me vio antes de cuando conocí al Señor, nadie de mi familia pudo ser feliz del todo por cómo me comportaba o por cómo me veían a mí, ¿sí? Y yo recuerdo muchas charlas que tuve con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, que me veían de una manera
y me decían, pero ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo? O las veces que he intentado suicidarme. Ahora, ni eso que me afectaba en el momento cuando me lo hablaban, no hacía que yo pudiera cambiar, no podía, no lo lograba. Pero claro, me faltaba aquel que iba a hacer todo por mí si yo le daba mi vida. Y en Dios se puede, en Dios se puede. Así que quiero animar a las que están del otro lado a tomarse este tiempo de oración. Nos vamos a unir a vos, a tu oración, a lo que estás viviendo, ¿sí? Sea cual sea la situación, sea lo más difícil y horroroso que puedas haber vivido. Dios puede y es posible en Dios el perdonar y el poder recordar eso para poder ayudar a otros y no para seguir lastimándote, ¿sí? ¿Qué quiero decirte antes de que entremos en oración? Es que perdones y que te decidas hoy seguir adelante, sin mirar atrás de vuelta, sin seguir mirando atrás, te extiendas hacia adelante, ¿sí? Vamos a tomar una oración, entonces vamos a orar, ¿sí? Mica, te pido para que después podamos hacer un tiempo de adoración, como lo hicimos la otra semana, fue maravilloso, pero creemos que Dios hoy está tratando otra cosa y será aún más, ¿sí? Así que, Ivana, ¿tenés algo que quieras agregarle a esto antes de entrar en oración? No, creo que fue bastante claro. Y la palabra que nos compartías al principio hablaba de eso, ¿no? Que cuando entremos en oración, que le podamos presentar, o sea, animarlas a la que nos están escuchando, nos están viendo, a los que lo vean luego, y aún a nosotras mismas, ¿no? O sea, hay algo que está en nosotros que no tiene que estar, en ningún momento es mejor que ¿no? Este momento de oración, de intimidad, donde sabemos que nada de lo que podamos decir va a hacer que su mirada sea modificada hacia nosotros. Su amor hacia nosotros es exactamente el mismo, lo único que Él está esperando, que hoy le podamos decir eso que hemos callado y que nos lleva a mirar atrás una y otra vez. Así es. Muy bien. Nati, ¿algo que quieras decir antes que comencemos a orar? No se escucha, ¿no? No sé por qué no quiere sacar el mute. A ver, estamos en vivo. No se escuchó nada. Ay. No quiero salir. ¿Ahora? Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Que te decía que es importantísimo el perdón y es sumamente sanador. Para también saber, el perdonar al otro es soltarnos a nosotros mismos en realidad. Es eso, es soltarnos a nosotros mismos. Su palabra dice que no podemos amar a otros si no nos amamos primeramente a nosotros mismos. Y a veces pasar por cosas difíciles, como es el abuso, lleva cosas como la culpa, y la culpa no nos deja permitirnos a nosotros mismos sentirnos libres, ¿verdad? Entonces, creo que es necesario, no solamente entregárselo a Dios al perdón, sino también es necesario perdonarlo nosotros mismos. Así es. No solo al otro, sino también a nosotros, porque es algo que vuelve. Cada vez que nosotros decidimos perdonar a otro, en realidad nos perdonamos a nosotros mismos. Y nos sanamos a nosotros mismos. Wow. Muy fuerte lo que decís, ¿no? Tenemos que comprender que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Por todo lo que guardamos y todo lo que sentimos en nuestro corazón, ¿no? Por todas estas cosas que permitimos que nos gobernaran por el tiempo X que sea, ¿no es cierto? Mica, ¿algo que quieras decir antes de que comencemos a orar? Alentarlas a que sí se puede, qué sé yo, a veces nos creemos impotentes, nos vemos impotentes ante la situación, y la realidad es que si
estás escuchando eso, te quiero decir que eso no proviene de parte de Dios. El creerte que esa es la condición en la que tenés que vivir o resignarte a cómo estás viviendo, eso no tiene que ver con papá. Él tiene pensamientos de bien para nosotros y con los jóvenes compartía una palabra el día sábado, que está en 1 Corintios 10:13, que dice, no nos sobrevendrá ninguna prueba que no sea humanamente soportable, pero Dios es fiel y no nos dará una prueba mucho más grande de la que podamos resistir. Y juntamente con eso Dios nos muestra la salida, para que podamos nosotros experimentar de que sí podemos salir de la prueba. Y eso tiene que ver, ese es Dios. Entonces, animarlas a eso, que no hay nada que vivamos que no sea humanamente soportable. Y hoy pareciera que sí, porque cuando estamos en medio del resentimiento y del dolor, parece que nos vamos a hundir en eso. Se ve todo oscuro. Yo le decía a Matías, es como vernos en un túnel oscuro, pero empezar a ver con los ojos que Dios quiere que miramos y que veamos el cartelito que dice salida. Él nos va a dar juntamente con eso la salida y vas a poder salir de ese lugar, como lo salimos nosotras, alentarlas a eso, a que sí se puede salir de ahí y que hay algo maravilloso que Dios tiene para nosotras. Así es, así es. Muy lindas palabras. Con esto vamos a entrar en oración, vamos a unirnos a vos que estás del otro lado, ¿sí? Sea cual sea la petición o la decisión que tomes hoy, tenés el libre albedrío, Dios nos lo dio, cada una decidimos lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿sí? Pero es nuestro anhelo de que hoy puedas dejar de mirar el pasado o esa situación que te hizo detener allí y que puedas decidirte a avanzar. Decías y compartías, Mica, ese versículo de que Dios tiene pensamientos de bien, ¿sí? Y tiene un futuro glorioso para nosotros. Y cuando hablamos de un futuro, hablamos de un futuro, o sea, es de lo que se viene, lo que viene, ¿sí? No tiene que ver con el pasado ni con el presente, con lo que viene. Y si te detenés, no vas a poder alcanzarlo. Si avanzás, estás más cerca de llegar. Y es un futuro glorioso, eso es lo que nos tiene preparado el Señor. Así que simplemente decirte que la decisión está en vos, ¿sí? Decía la historia esta de que cuando sacaron a los cerditos que habían encontrado muertos, al poco tiempo el agua volvió a ser cristalina, volvió a fluir como tenía que fluir. Y creo firmemente de que hoy muchas de las mujeres que están escuchando y que van a ver este programa, van a decidir perdonar, van a decidir soltar, ¿sí? A esa persona que tanto dolor te hizo o a esa situación que tanto dolor te provocó y que van a empezar a fluir como tienen que fluir, ¿sí?